¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces comiste sin saber de dónde venía la carne? En San Pedro Mixtepec, nadie se hacía esa pregunta, hasta el día en que una joven abrió la puerta equivocada, y el olor de la vida se convirtió en el olor de la muerte. Nadie en el pueblo encontraba raro el olor. El aire caliente del valle mezclaba el sal del mar lejano con la sangre seca del matadero. Las moscas eran parte del paisaje, igual que el sonido de los cuchillos golpeando el hueso en la carnicería de don Esteban Ramos, el hombre más respetado de la región. Durante más de 15 años abría sus puertas antes del amanecer. El chasquido del acero, el crepitar de la leña, el tintineo de los ganchos, todo era rutina. Decían que su carne era distinta, rosada, tierna, viva. Quien probaba una vez, volvía. Hoy, mirando atrás, parece increíble lo fácil que es cegarse por el sabor. Nadie imaginó lo que realmente estaban comiendo. La historia empezó una mañana sofocante de marzo de 1932, cuando María Ramos, sobrina y única ayudante de confianza del carnicero, decidió limpiar el depósito del fondo. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, cerrado con un candado viejo. Don Esteban siempre decía que allí guardaba los cortes más caros, las piezas que alimentaban familias enteras. Nadie lo cuestionaba. En San Pedro Mixtepec, contradecir a un hombre como él era casi pecado. Ese día, don Esteban había salido temprano a buscar ganado en un rancho de Puerto Escondido. María, sola, aprovechó la ausencia. Tomó la llave escondida bajo el altar de San Miguel y fue hacia el depósito. El candado cedió sin esfuerzo. El aire que escapó de allí era pesado, dulce, metálico, un olor a hierro y grasa quemada. Entró. El piso de tierra estaba húmedo. Del techo colgaban ganchos. Pero lo que pendía de ellos no era res. Eran trozos más pequeños, delicados, con forma humana. Un brazo, parte de un torso, y sobre la mesa de madera, lo que parecía el tronco de una mujer cubierto con trapos blancos. María se quedó helada. Intentó correr, pero las piernas no respondieron. Junto a la mesa, un cuaderno abierto mostraba notas escritas con tinta azul. 31 de enero de 1932. Femenino, 47 kilos. Pasó la página. Más registros. Nombres. Todos familiares. Isabel, carne limpia, buena grasa bajo la piel. Don Pedro, fibras firmes, bajo rendimiento. María, en preparación. Las manos le temblaban. El sudor le corría por la espalda. Cada línea era el nombre de alguien de su familia, con peso, fecha y tipo de corte. En el pie de cada página, las mismas iniciales, M.I. Más tarde los investigadores dirían que significaban materia íntima. María retrocedió, tambaleando. En el borde de la mesa, una alianza de oro brillaba aún en el dedo del cuerpo cubierto. Reconoció ese anillo. Era de su tía Isabel Ramos, desaparecida hacía 3 semanas. El grito salió como un sollozo que se rompió en dos. María corrió a la calle, tropezando, manchada de sangre y tierra. Gritaba el nombre de su tío, el de su tía, el de Dios. Los vecinos pensaron que estaba poseída. El párroco llegó, el comisario corrió, todos intentaban calmarla. Pero cuando pudo hablar, nadie quiso creerle. Dijeron que era histeria, que era fiebre.
que una mujer no debía entrar donde un hombre corta carne. Hasta que el comisario Francisco Aranda fue personalmente a la carnicería. Abrió el depósito. Todo estaba limpio. Los cuchillos lavados. Los ganchos vacíos. El cuaderno había desaparecido. Pero el olor, ese olor, seguía allí. El comisario ordenó sellar el lugar y tomar declaración. María solo repetía una frase. No era vaca. No era vaca. La noticia se esparció. El pueblo se dividió entre el miedo y la vergüenza. Y esa noche, cuando el sol cayó detrás de los cerros, don Esteban Ramos no regresó a casa. 2 días después, cuando por fin reabrieron el depósito, no quedaba rastro de ningún cuerpo. Solo un paquete nuevo, envuelto en papel marrón, con una etiqueta escrita a mano. Especial de San Pedro, 12 pesos el kilo. A la mañana siguiente, nadie abrió las ventanas. Las puertas permanecieron cerradas, y el pueblo entero parecía contener la respiración. El aire estaba espeso, con olor a óxido y sal. San Pedro Mixtepec parecía suspendido entre lo que sabía y lo que fingía no saber. El comisario Francisco Aranda llegó temprano a la carnicería. Venía acompañado del inspector Ramiro Cruz y del médico del pueblo, doctor Osvaldo Requena. Entraron sin hablar. El mostrador estaba demasiado limpio, como si alguien hubiera pasado la noche entera borrando el rastro del pecado. El olor, sin embargo, seguía allí, dulce, metálico, imposible de ocultar. El doctor Requena fue el primero en encontrar algo. Detrás del depósito, bajo una capa de acerrín y sal gruesa, había una caja de madera. Dentro, fragmentos de huesos largos, cortados con una precisión que ningún matarife común podría lograr. Los cortes eran rectos, metódicos. Eso no venía de ningún animal. Esto no es res, murmuró el doctor. Y tampoco es reciente. El comisario tomó nota en su libreta de cuero y ordenó silencio absoluto. Pero el miedo tiene su propio olor, y pronto todo el aire de San Pedro empezó a oler a secreto. Esa misma tarde, el rumor ya corría por la plaza. Las mujeres cuchicheaban detrás de las cortinas. Los hombres callaban cuando el nombre de Esteban salía en la conversación. Y al caer el sol, el pueblo estaba dividido entre los que hablaban de brujería y los que hablaban de castigo divino. 3 días después, apareció un cuerpo, el de Isabel Ramos, esposa de Esteban. Flotaba en el pequeño río detrás del viejo matadero. Sin brazos. Los cortes eran tan limpios que parecían hechos en un hospital. El doctor Requena escribió en su informe que la muerte había ocurrido al menos 15 días antes, mucho antes de su desaparición oficial. El inspector Ramiro Cruz, demasiado joven para conocer el miedo, decidió investigar por su cuenta. Fue a la casa de don Esteban, a 3 cuadras de la plaza. Todo estaba intacto, los platos lavados, la mesa puesta, el radio cubierto con un paño. Pero en el cuarto del fondo, algo lo detuvo. Bajo una tabla suelta del piso, encontró un cuaderno. Las páginas estaban llenas de medidas, nombres y observaciones médicas. Temperaturas, pesos, texturas, todo escrito con letra firme y meticulosa. Algunos nombres tenían apellido, otros solo el parentesco. Pedro Ramos, primo, carne densa, poco rendimiento. Isabel, grasa equilibrada, 47 kilos. María, observar estructura,
en crecimiento. Las últimas páginas eran las peores. Dibujos anatómicos, cuerpos abiertos con líneas de corte en tinta roja. Notas al margen hablaban de preservación del sabor y memoria de la sangre. Y una frase escrita en mayúsculas, subrayada 2 veces. La carne reconoce a su dueño. El inspector cerró el cuaderno con las manos temblando. Fue directo a la comisaría. No huyó, señor, dijo. Sigue aquí. ¿Qué quiere decir? Preguntó el comisario. Que no corrió. Se esconde. Y puede que no esté solo. Esa noche, nadie durmió en San Pedro Mixtepec. Las lámparas de queroseno quedaron encendidas hasta el amanecer. Algunos juraron ver sombras cruzando entre las casas, golpeando suavemente las puertas. Otros contaron que alguien ofrecía carne fresca, más barata que la del mercado. Y aunque el miedo les cerraba el estómago, muchos compraron, porque el hambre, a veces, también sabe a negación. 3 semanas después de la desaparición de don Esteban Ramos, el silencio empezó a romperse. Un caminante aseguró haber visto a un hombre con su misma figura cruzando el desfiladero de San Agustinillo, cargando un saco de yute en la espalda. Dijo que el hombre se detuvo a mitad del camino, miró hacia atrás y murmuró algo antes de perderse entre las piedras. Cuando le preguntaron qué había escuchado, respondió: ella todavía me habla cuando hiervo la carne. La policía estatal fue enviada. 2 agentes llegaron desde Oaxaca con órdenes del gobierno: cerrar el caso antes de que el pueblo enloqueciera. Pero lo que encontraron solo aumentó el horror. Durante la tercera revisión de la carnicería, descubrieron un compartimento oculto bajo el piso del depósito. Era un sótano estrecho, con paredes de barro y techo húmedo. Allí había frascos de vidrio cuidadosamente etiquetados. Cada uno contenía algo distinto: fragmentos de huesos, trozos de piel, dientes. Las etiquetas llevaban nombres y fechas. La más antigua databa de 1917. Carmen Ramos, 38 años, buena grasa. Eduardo Ramos, 26, poca carne, fibra firme. Isabel, 47 kilos, carne dulce. En una repisa lateral encontraron frascos más pequeños, con un líquido oscuro y un olor insoportable. Cuando el doctor Requena abrió uno, el hedor llenó el cuarto como un golpe. Era grasa humana mezclada con vino y hierbas. En el suelo, una caja metálica guardaba el cuaderno original de don Esteban. No era un simple registro de ventas. Era un diario, y lo que estaba escrito parecía más una doctrina que una confesión. La carne es memoria. Cada fibra guarda lo que ha vivido. Cuando se consume un cuerpo, se consume también su fuerza, su miedo y su fe. Las páginas siguientes detallaban métodos de conservación, formas de cortar sin destruir los canales del alma y descripciones de algo que él llamaba comunión familiar. Entre las líneas, pequeñas frases escritas como oraciones. La sangre es la sal de la tierra. La familia alimenta al pueblo. Dios está en las vísceras. El comisario Francisco Aranda ordenó sellar la carnicería y enviar el material a la capital. Pero el contenido se filtró. Uno de los agentes copió partes del diario y las vendió a un periodista de Oaxaca. En pocos días, el caso de San Pedro Mixtepec ocupaba las portadas nacionales. Los periódicos lo llamaron el carnicero de la fe. Viejos recuerdos comenzaron a resurgir.
Vecinos que compraban allí desde hacía años contaron que a veces la carne tenía un sabor dulce. Otros recordaron que don Esteban miraba a los clientes directamente a los ojos mientras pesaba los paquetes, como si guardara un secreto. Decía que el secreto estaba en la manera de cortar, contó una vecina. Pero un día noté que hacía la señal de la cruz antes de cada golpe. El doctor Requena, al analizar los frascos y las fórmulas, descubrió algo aún más inquietante. Las proporciones que don Esteban escribía para preservar el sabor coincidían con recetas alquímicas antiguas usadas en rituales de ofrenda y conservación de cuerpos en el siglo XIX. Llegó a la conclusión de que el carnicero creía sinceramente que, al procesar la carne de sus familiares, estaba perpetuando su linaje, alimentando al pueblo con la esencia de la familia Ramos. Durante semanas, el pueblo no habló de otra cosa. La carne desapareció de los mercados. Los hombres preferían pescar, las mujeres plantaban lo que podían, y los niños soñaban con cuchillos y ganchos. El miedo se volvió parte del aire. Cuando finalmente localizaron a don Esteban Ramos en una cabaña en las afueras de Sola de Vega, no opuso resistencia. Estaba delgado, con las uñas negras y los ojos hundidos, como alguien que había dejado de dormir hacía mucho. En la pared había un símbolo pintado con sangre, un círculo atravesado por 3 líneas verticales, el mismo dibujo que aparecía en las páginas del diario. Durante el interrogatorio, el comisario Aranda le preguntó si entendía la gravedad de lo que había hecho. Don Esteban sonrió. Ustedes comen carne y lo llaman alimento. Yo comí sangre y lo llamé fe. El comisario Francisco Aranda escribió en su informe que don Esteban Ramos no mostraba miedo, ni culpa. Respondía cada pregunta con la calma de quien habla del clima. ¿Usted entiende lo que hizo?, preguntó el comisario. Esteban inclinó la cabeza, miró la grabadora sobre la mesa y dijo: Ustedes lo llaman crimen. Yo lo llamé fe. Durante 12 horas habló sin detenerse. Describió cada procedimiento como si enseñara una técnica sagrada. Medidas, pesos, tiempos de hervor, formas de extraer la sangre sin dañar los canales del espíritu. Los agentes escribían en silencio. En un momento pidió agua. Al recibir el vaso, lo observó unos segundos y murmuró: El cuerpo es solo un recipiente, y cuando el alma está vacía, busca otro lugar donde habitar. El inspector Ramiro Cruz anotó que el detenido parecía convencido de practicar un rito purificador, una comunión distinta, hecha de carne humana. Durante el interrogatorio, don Esteban aseguró que no había comenzado con él. Mi abuelo ya lo hacía. Decía que en tiempos de guerra, cuando no había comida, la sangre de la familia sostenía a los vivos. El primer pedazo era para los santos. Yo solo continué la tradición. Entre sus pertenencias hallaron cartas antiguas, fechadas en 1899, firmadas por Juan Ramos, carnicero en Chiapas. Las cartas hablaban del mismo método: grasa humana mezclada con sal y vino para conservar la carne en época de sequía. El doctor Osvaldo Requena, perito del caso, declaró ante la prensa: lo más inquietante no era el acto, era la organización, la fe con la que lo hacía. Dijo que don Esteban tenía todo registrado con precisión: nombres, pesos, texturas, observaciones sobre cada cuerpo. Estudiaba al ser humano como a un animal de corte, pero había devoción en sus palabras. En pocos días,
La historia se volvió nacional. Los periódicos lo llamaron el carnicero de la fe. Las radios transmitían fragmentos del interrogatorio como si fuera una misa macabra. Algunos oyentes juraron escucharlo reír. Otros decían que lloraba. Nadie cambiaba de estación. El pueblo de San Pedro Mixtepec se convirtió en una maldición. Peregrinos llegaron desde otras ciudades. Unos dejaban flores frente a la vieja carnicería, otros escupían al suelo. El ayuntamiento ordenó demoler el edificio, pero durante la excavación encontraron más frascos enterrados, todos con etiquetas entre 1924 y 1931. 37 en total. Ninguno vacío. El comisario Aranda envió los hallazgos a Oaxaca. Pero la prensa ya lo sabía. Un artículo de El Universal afirmaba que existían indicios de una red más amplia, formada por otros carniceros en Oaxaca y Guerrero, realizando ritos similares desde finales del siglo XIX. En el diario de Don Esteban aparecían nombres: Miguel T. Juchitán, Salvador R. Pinotepa Nacional, Raimundo L. Miahuatlán. Los investigadores siguieron las pistas. Todos los mencionados estaban muertos hacía décadas. Pero todos habían sido carniceros o dueños de mataderos municipales. Mientras tanto, San Pedro se hundía en el miedo. Las casas se vaciaron. El mercado cerró. Nadie quería tocar la carne. Las familias huyeron a las montañas. Las que quedaron aprendieron a callar. El inspector Cruz fue el último en verlo con vida. En su diario personal escribió la última conversación. ¿Cree usted que lo que hizo estuvo bien? Esteban sonrió, sin levantar la mirada. No existe el bien. Existe el hambre. Y el hambre es la voz de Dios. A la mañana siguiente, don Esteban Ramos fue hallado muerto en su celda, con la garganta abierta por un trozo de vidrio. En el piso, pintado con su propia sangre, el mismo símbolo, un círculo cruzado por 3 líneas verticales. A su lado, un papel con la última frase escrita a mano: La carne vuelve a la carne. Los titulares se propagaron como fuego. El carnicero de la fe estremece Oaxaca. La carne vuelve a la carne. Comieron la sangre de los suyos. Cada periódico inventaba un título nuevo, y cada uno parecía más creíble que el anterior. Las fotos de la carnicería, con el suelo ennegrecido y los frascos alineados, aparecieron en todo el país. Los más sensacionalistas aseguraban que aún olía a sangre seca, y que si alguien apoyaba el oído en las paredes podía escuchar un zumbido proveniente del subsuelo. El gobierno intentó contener el escándalo. Prohibió la difusión del diario de Esteban, cerró carnicerías en Oaxaca y suspendió licencias de matanza en 10 pueblos. Pero ya era tarde. El miedo se había convertido en fe. En San Pedro Mixtepec, el terreno donde había estado la vieja carnicería se transformó en un sitio de peregrinación. Llegaban camionetas, autobuses y hasta carretas con familias de Guerrero, Puebla y Michoacán. Algunos venían a rezar. Otros querían tocar la tierra, recoger un puñado y llevarlo a casa como amuleto. Decían que ese suelo curaba enfermedades, porque tenía sangre de fe. Las autoridades intentaron detenerlos, pero cada semana llegaban más. Los vendedores montaron puestos alrededor, ofreciendo velas, rosarios y trozos de tela manchados de rojo, supuestamente de las ropas de Esteban Ramos.
Uno cobraba por mostrar el símbolo original dibujado con sangre. Otro vendía frascos con líquido oscuro preparados según las recetas del carnicero. El comisario Aranda, en una entrevista radial, advirtió: «Esa gente no está rezando, está comerciando con el horror». Pero la devoción crecía. Algunos sacerdotes comenzaron a celebrar misas al aire libre, pidiendo protección para el pueblo. Otros lo denunciaron como idolatría. Mientras tanto, en Oaxaca, la prensa descubría algo nuevo. La carne de San Pedro podría haber llegado a la capital. El rumor empezó con una carta anónima dejada en la redacción de El Universal. Era una hoja amarillenta, mecanografiada, sin firma. Decía: «No toda la carne vendida en San Pedro era para el pueblo. Parte fue enviada, en secreto, a la capital, en el año 1932. Llegó en cajas de madera rotuladas como carne de res local. Pero no lo era». El periodista Luis Navarro, que seguía el caso desde el inicio, viajó a Oaxaca para comprobarlo. Encontró registros de compra y facturas de un almacén llamado La Pureza del Valle, fechadas ese mismo año. Entre los productos figuraban carne seca en trozos y grasa para velas. El sello, San Pedro Mixtepec. Cuando fue confrontado, el dueño del almacén, Evaristo Luna, lo negó todo. Dijo que el sello era solo de origen y que nunca había oído el nombre de Esteban. Una semana después, desapareció. Su casa estaba vacía. Sobre la mesa, un solo objeto, una etiqueta antigua con la inscripción: Eduardo Ramos, 26, fibra firme. La desaparición de Evaristo Luna reavivó el pánico. Muchos creyeron que la maldición se había extendido, que la carne contaminada había pasado su sangre a otros. Los periódicos lo llamaron la transmisión, y comenzaron a circular relatos de personas que soñaban con la voz de Esteban susurrando: «Aún estoy dentro de ustedes». La Radio Nacional de México transmitió un especial de 1 hora sobre el caso. El locutor leyó fragmentos del diario y entrevistas con los habitantes del pueblo. El programa tuvo tanta audiencia que fue repetido al día siguiente. Esa noche, el transmisor principal se incendió. Nadie supo explicar cómo. Mientras el país discutía los límites entre la fe y la locura, San Pedro Mixtepec se hundía en el abandono. El matadero fue demolido, pero nadie quiso construir nada sobre el terreno. Los niños decían que la tierra respiraba por las noches, y quienes intentaban plantar algo veían las semillas morir en pocos días. El caso del carnicero de la fe fue cerrado oficialmente en 1934. Pero el archivo sigue incompleto. 37 frascos catalogados, 37 cuerpos estimados, y un nombre, entre todos, que jamás fue hallado. María, observar estructura, en crecimiento. El caso parecía cerrado. Pero lo que viene después del miedo, siempre es peor. A mediados de 1935 comenzaron a surgir relatos extraños en los pueblos cercanos. En Sola de Vega, una mujer aseguró haber visto a un hombre delgado, cubierto de cicatrices, vendiendo trozos de carne en un pequeño mercado. Cuando le preguntaron su nombre, respondió simplemente: «Soy Ramos». Nadie volvió a verlo, pero 3 semanas más tarde, unos perros comenzaron a desenterrar huesos en el patio de una casa abandonada. No eran de animal. La prensa regresó a Oaxaca.
Los reporteros querían un nuevo escándalo, y lo consiguieron. Publicaron artículos asegurando que los seguidores del carnicero de la fe habían formado una secta. Se hacían llamar los comulgantes. Decían que al comer la carne de los muertos podían absorber la fe que habían dejado en la tierra. El comisario Aranda, que ya se había jubilado, fue obligado a volver. Recibió órdenes directas de la Secretaría de Justicia para investigar si el culto existía realmente. Y encontró más de lo que esperaba. En una vieja casa de los alrededores de Pinotepa Nacional había un altar. Sobre él, un frasco con el mismo tipo de etiqueta que usaban los ramos. El nombre escrito a mano decía: María. El frasco estaba vacío, pero dentro había un mechón de cabello infantil, aún sujeto con un lazo rojo. El hallazgo nunca fue publicado por la prensa. Aranda lo registró en un informe confidencial. Se cree que el último cuerpo, el de la niña María, nunca fue enterrado. Existen indicios de que fue preservado con fines religiosos. Parte de la sustancia identificada como grasa humana presenta rastros de vino y cera de vela. El documento desapareció del archivo oficial en 1941. Nadie sabe quién lo retiró, pero una copia parcial fue hallada en 1974 entre los papeles de un sacerdote español que había trabajado en Oaxaca. En los márgenes del documento, el sacerdote había escrito: los que probaron la carne creen que el cuerpo es sagrado. No buscan saciar el hambre, buscan volver a ser carne. Ese mismo año comenzaron las primeras peregrinaciones secretas. Hombres y mujeres se reunían por las noches en las ruinas del antiguo matadero. Encendían velas, derramaban vino sobre la tierra y dejaban trozos de carne cruda envueltos en paños blancos. Llamaban al ritual la Comunión del Valle. En 1975, un camionero desapareció en la carretera de San Pedro. El camión fue hallado vacío, con el motor aún caliente y una sola marca dibujada con sangre seca en el parabrisas. Un círculo atravesado por 3 líneas verticales. El símbolo de los ramos. Cuando la policía llegó al lugar, encontró huellas descalzas que iban y venían del matorral. Había huesos recientes dispuestos en círculos, y entre ellos velas derretidas y restos de comida. El informe oficial clasificó el hecho como un acto de fanatismo colectivo, pero la gente del pueblo lo llamó el regreso de la carne. En 1980, un documental francés intentó retomar el caso. Grabaron entrevistas con ancianos de San Pedro y mostraron imágenes del terreno. Nada sobrenatural ocurrió durante las filmaciones. Pero 2 meses después, el director murió por una infección causada por un profundo corte en la mano. La herida había sido provocada por una cuchilla oxidada encontrada en el mismo lugar. El material fue confiscado y jamás se exhibió públicamente. Lo que se sabe hoy proviene de fragmentos. Registros médicos, periódicos quemados y testimonios de personas que aún juran escuchar voces al pasar por el antiguo camino del matadero. Dicen que, cuando el viento sopla desde el norte, el aire cambia, y por un instante, el olor regresa. El mismo olor descrito en 1933. Hierro, vino y cera. Nadie habla de eso en público. Pero en Oaxaca existe un antiguo dicho: cuando la carne vuelve a respirar, es porque alguien volvió a llamarla. Durante décadas, el caso fue olvidado. El matadero fue demolido. Los archivos desaparecieron.
Pero el horror nunca se fue del todo. En el año 2024, más de 90 años después de los crímenes de San Pedro Mixtepec, se encontró una grabación. Estaba dentro de una caja metálica oxidada, guardada en el desván de una casa en ruinas que pertenecía al investigador principal del caso, Ramiro Ortega. La cinta, marcada únicamente con las letras RF, abreviatura de Ramos, Fe, contenía una entrevista realizada pocos días antes de la muerte de Esteban Ramos, el carnicero de la Fe. El audio fue restaurado por peritos de la Universidad Nacional. Durante los primeros minutos solo se escuchaba el ruido metálico del grabador y una respiración lenta. Luego, la voz. Serena, articulada, sin arrepentimiento. La gente piensa que lo que hice fue antinatural, pero yo solo revelé una verdad que todos prefieren ignorar. Nos consumimos unos a otros todos los días. Yo simplemente eliminé la hipocresía del proceso. Los investigadores escucharon en silencio. No había delirio en su tono. Era lógica. Era calma. La voz de alguien que creía estar explicando algo justo. En mi carnicería, la familia alimentaba a la comunidad en el sentido más literal. ¿No es eso lo que siempre se nos ha enseñado? Que el cuerpo debe sostener a los suyos. Yo solo llevé ese principio hasta el final. El sonido de la cinta vacila, como si el micrófono temblara. Y luego la voz continúa. Nadie notó la diferencia. Porque, en el fondo, todos somos carne. Todos alimento. Todos parte del mismo cuerpo. La grabación termina con un clic y un leve arrastre de silla. Sin última palabra. Sin perdón. Los peritos confirmaron que la voz era auténtica. El tono, la respiración y el ligero zumbido del aparato coincidían con los usados en las prisiones de Oaxaca durante la década de 1930. El hallazgo reabrió viejas discusiones. El caso volvió a los periódicos bajo un nuevo nombre: El legado de la carne. Programas de radio, documentales y foros académicos analizaron su impacto psicológico. Psicólogos hablaron de trauma alimentario colectivo. Antropólogos lo consideraron una muestra de cómo los rituales primitivos sobreviven disfrazados de costumbre. Pero los habitantes siguieron en silencio. En San Pedro Mixtepec, o Nueva Esperanza, como fue rebautizado oficialmente en 1985, nadie pronuncia el apellido Ramos en voz alta. Los ancianos se persignan al oírlo. Los niños aprenden en la escuela que aquello nunca ocurrió. Pero basta mirar los ojos de quienes vivieron allí para entender que algo permanece. Una memoria que no puede borrarse, aunque nadie se atreva a contarla. Hoy, las familias más antiguas de la región mantienen una costumbre. Toda carne debe ser cortada a la vista. Ningún alimento se acepta como obsequio. Y en las fiestas locales, está prohibido servir platos preparados por otros. Dicen que es por precaución, pero todos saben que es por miedo. Durante el proceso de digitalización de la cinta, los técnicos notaron algo extraño. Entre el ruido estático apareció un sonido débil, rítmico, casi imperceptible. Al principio creyeron que eran golpes, pero al limpiar el audio, descubrieron que era otra cosa. Eran 3 trazos marcados en el fondo metálico de la caja, acompañados por una inscripción circular. Un círculo atravesado por 3 líneas verticales. El símbolo de los ramos. La caja había sido guardada dentro de un cajón cerrado con llave,
bajo una Biblia antigua manchada de vino seco. En la primera página, escrita con caligrafía temblorosa, había una frase. Nadie sabe quién la escribió. La carne vuelve a respirar cuando el silencio se alimenta. Los peritos cerraron el informe sin conclusiones. Pero el técnico que realizó la restauración afirmó haber escuchado algo más. Durante la limpieza del sonido, juró oír una respiración lejana, que no estaba en la cinta original. Una voz masculina, casi un susurro. Aún estamos aquí. Después de eso, el archivo fue sellado y trasladado a los depósitos federales. Nunca volvió a abrirse. Hoy, casi un siglo después, el caso de San Pedro Mixtepec aún se estudia en universidades y programas de criminología. Pero para quienes viven allí, el tiempo no ha borrado nada. Algunos aseguran que en las madrugadas frías, cuando el viento sopla desde el norte y el aire huele a hierro y a cera, se escucha el sonido de cuchillos afilándose solos en la oscuridad. Y dicen que, si alguien sigue ese sonido hasta el final, podría encontrar lo que queda de la fe. Gracias, mis queridos oyentes. Si llegaron hasta aquí, ya saben que no todos los horrores viven en las sombras. Algunos respiran entre nosotros. Yo soy el Señor Funesto, y si esta historia les hizo pensar, o simplemente les heló la sangre, no olviden dejar su like, suscribirse al canal, y activar la campanita para no perder los próximos relatos. Nos escuchamos muy pronto, en otro capítulo donde la oscuridad tiene hambre otra vez.